Bienvenidos almas perdidas a la narración de hoy, pónganse cómodos y empecemos. El experimento ruso del sueño. Se han contado muchas historias a lo largo del tiempo. Algunas reales, otras deformadas por el tiempo, y otras que desearíamos que fueran mentira. Esta es una de esas. A finales de los años 40, en la Unión Soviética, un grupo de científicos militares llevó a cabo un experimento que, oficialmente, nunca existió. Pero los archivos desclasificados y los rumores filtrados por desertores cuentan otra historia. Un experimento secreto, 5 prisioneros políticos, y una promesa tentadora: libertad a cambio de participar en una prueba que duraría 30 días sin dormir. Los sujetos fueron encerrados en una cámara hermética, equipada con micrófonos, cámaras ocultas y un sistema que liberaba un gas experimental estimulante, diseñado para mantenerlos despiertos indefinidamente. No se trataba de cafeína ni de anfetaminas. Era algo más, algo que afectaba la percepción, la voluntad y el alma. Los primeros días fueron predecibles. Charlaban, contaban historias de guerra, compartían sus traumas. El gas parecía funcionar. Ninguno mostraba signos de somnolencia. Pero al llegar el día 5, comenzaron a manifestarse cambios. Sus conversaciones se volvieron más oscuras. Hablaban de pesadillas, mientras estaban despiertos. Decían ver sombras moviéndose dentro de la habitación sellada. Uno murmuraba constantemente sobre un hombre sin rostro. Otro hablaba con alguien que no estaba allí. En el día 7, empezaron a gritar. No de dolor, sino como si algo invisible les desgarrara desde dentro. Uno de ellos corrió por horas en círculos, desgarrando su garganta con un grito inhumano, hasta que solo emitía un chillido húmedo, como el de un animal herido. Los investigadores pensaron en abrir la cámara. Pero entonces... el silencio, un silencio absoluto. Los micrófonos captaban solo estática y respiraciones. Durante 3 días, los 5 prisioneros permanecieron en silencio total. Ni una palabra. Ni un grito. Ni un movimiento. Hasta que uno de los científicos, nervioso, habló por el intercomunicador. Vamos a abrir la cámara para comprobar su estado. Por favor, colóquense boca abajo en el suelo y entonces, una voz respondió. Una voz tranquila, áspera, casi sin humanidad. Ya no queremos ser liberados. Cuando abrieron la cámara en el día 15, lo que encontraron hizo que uno de los guardias vomitara sobre su propio uniforme. La escena parecía salida de una pesadilla. Uno de los sujetos estaba muerto, sus entrañas esparcidas por el suelo, como si hubieran sido arrancadas con las manos. Otro se había automutilado, sacándose los párpados y cortándose pedazos de piel sin emitir un solo grito. Los 3 restantes estaban en pie, mirando a los científicos con una sonrisa, cubiertos de sangre, pero riendo. Los médicos intentaron detener el sangrado, vendar las heridas, contener la locura. Pero los prisioneros luchaban con fuerza sobrehumana, gritando que no los sedaran. Que necesitaban el gas. Que el sueño los mataría. Uno de ellos gritó. No entienden. El sueño es donde vive eso. Donde acecha en la oscuridad de la mente. Decían que al dejar de dormir, podían ver la verdad, escuchar voces que vivían más allá del tiempo, y que esas voces les hablaban de lo que realmente somos cuando se apaga la conciencia. Los sobrevivientes fueron atados y colocados en camillas, mientras los científicos debatían si continuar o terminar el experimento. Uno de los investigadores, ya mentalmente quebrado, preguntó: ¿qué son ahora? ¿Qué les hizo el gas? Y uno de los prisioneros, apenas consciente, respondió: ¿tan fácilmente olvidan? Somos ustedes. Somos lo que ustedes esconden bajo la máscara. Somos la oscuridad que duerme en su interior. Lo único que hizo el gas fue abrirnos los ojos. Esa misma noche, uno de los médicos disparó a 2 prisioneros, matándolos. Luego se suicidó en silencio. El último sujeto, aún vivo, murmuraba palabras en un idioma desconocido antes de que se apagara su corazón. Los informes oficiales del ejército fueron destruidos. Los nombres de los científicos borrados. Y el gas, nunca volvió a ser mencionado. Oficialmente, jamás existió. Pero hay algo que no pueden borrar. Desde entonces, hay documentos, grabaciones anónimas y voces entre soldados retirados, que afirman que el experimento fue real. Y que, en alguna parte del mundo, aún se repite.
Así que la próxima vez que no puedas dormir, cuando mires el reloj a las 3:33 de la mañana, y sientas que hay algo observándote en la oscuridad de tu habitación, no enciendas la luz, porque puede que eso que vive en tus sueños, no quiera volver a dormir. No en House. Cerca de mi vecindario hay una casa abandonada que es conocida como la casa sin fin, la llaman así porque nunca nadie se ha atrevido a recorrerla entera, a llegar hasta el final. Aquí es donde empieza la historia de David. El chico fue retado por sus amigos, el reto era simple, si conseguía atravesar la casa ellos le darían $500. El trato era bueno, David no era alguien especialmente valiente, pero pensó que si solo tenía que cruzar de lado a lado una casa por $500 sería dinero fácil, así que aceptó. Llegado el momento, él y sus amigos fueron a la casa abandonada, todos estaban preparados y David entró con decisión aunque un poco asustado. Cuando David entró a la casa lo primero que vio fue una habitación, en la puerta se podía ver un número 1, David pensó que quizás sus amigos habían creado algún tipo de pasaje del terror y que para superar el reto debía seguir los números de las puertas. Fuese lo que fuese, David entró en la habitación y lo que encontró detrás de la puerta casi lo mata, de la risa, al parecer sus amigos habían puesto decoración infantil de Halloween. Habían arañas de plástico, esqueletos de mentira y las paredes estaban pintadas con spray rojo. Enseguida supo que si este era el nivel, el reto sería pan comido y con toda la confianza del mundo se dirigió a la siguiente habitación. Al entrar en la habitación número 2 la cosa había mejorado bastante, una máquina que generaba humo y unas luces que generaban sombras por todas partes creaban un ambiente un poco más terrorífico. El punto es que cada vez que David avanzaba de habitación la cosa se ponía más turbia. En la número 3 estaba lleno de insectos que comenzaron a atacarle. En la cuarta, para su sorpresa, no había nada, pero cuando digo nada es que no había ni puertas. En este punto pasó un largo rato intentando encontrarle una explicación hasta que de repente la siguiente puerta apareció. La quinta y la sexta eran habitaciones que también estaban vacías, pero a diferencia de la cuarta, estas tenían una silla en el centro y un foco de luz. En la séptima se sumió en una oscuridad tan profunda que por poder no podía ver ni sus manos, aún así sentía que alguien más estaba en el cuarto y estaba justo a su lado, podía escuchar su respiración. Con desesperación se pegó a una de las paredes y empezó a arañarla como si quisiera atravesarla y pasar a la siguiente habitación, aunque para este punto David ya no pensaba en el reto, solo quería salir de esa maldita casa como fuera. De alguna forma logró encontrar la puerta y pasar a la habitación número 8, esta es la que empezó a romperle por dentro. Lo anterior fue lo que más angustia y terror le habían generado en su vida, pero cuando entró en esta pensó que estaba loco. Era como la quinta y la sexta, una habitación con una silla y un foco, pero en este caso había una persona sentada, y no era cualquier persona, se trataba de un clon de él mismo con el número 9 tatuado en el pecho. Su clon empezó a rogarle que no le dañara, que sabía lo que iba a hacer. David miró en toda la habitación intentando comprender de algún modo lo que estaba ocurriendo, seguía sin entender nada, pero de reojo vio que debajo de la silla había un cuchillo. Después de un rato se dio cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon. El chico se armó de valor y clavó el filoso cuchillo en el pecho de su otro yo. En el momento en el que lo hizo, el foco que iluminaba la habitación se apagó y David sintió como su clon se desvanecía, así entró en la habitación número 9, allí debió permanecer durante horas, o días, ya no estaba seguro de nada. Se había vuelto loco. Pero al final, en medio de la oscuridad, pudo ver una luz por un pasillo que dirigía a una puerta, esta vez sin ningún número. No tenía mucha fe, pero al atravesarla regresó de nuevo al vestíbulo, todo estaba como cuando entró por primera vez, pero ahora había un cartel que le felicitaba por haber atravesado la casa, y debajo de este $500 de la apuesta.
David supuso que sus amigos lo habían dejado allí y en un ataque de locura empezó a reír. Reía porque había salido de la casa sin fin, reía porque tenía el dinero, reía por estar por fin de camino a casa y reía de forma descontrolada cuando vio que antes de entrar en su casa había un gran número 10 grabado en la puerta.